Mi hermano me robó a mi novia y la idea de negocio de la que le hablé en confianza y la lanzó sin mí, ni siquiera cambió el nombre. Fracasó en 6 meses porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo lancé el mismo concepto de manera adecuada y ahora sí funcionó. Ahora mi ex y mi hermano me están rogando por una segunda oportunidad. Así que sí, mi hermano me robó a mi novia y la idea de negocio en la que confié, la lanzó sin mí usando exactamente mi nombre y mis planes, la estrelló en 6 meses porque básicamente es incompetente, y ahora ambos aparecen en mi puerta actuando como si pudiéramos simplemente reiniciar todo. Claro que no. Abróchense el cinturón, porque esta historia es una clase magistral sobre cómo no traicionar a la familia. Me llamo Jack, tengo 28 años y he pasado la última década trabajando en la industria de la hospitalidad. Empecé como recepcionista en un hotel boutique justo después de la universidad. Fui ascendiendo hasta gerente asistente y finalmente conseguí un puesto como gerente de operaciones en un resort de tamaño medio hace unos 3 años. El sueldo es decente, las horas son brutales, pero aprendí cada aspecto de cómo gestionar la experiencia del huésped desde abajo hasta arriba. Mi hermano menor Cameron tiene 25 años. Siempre ha sido el encantador de la familia, atractivo, buen hablador, el tipo de persona que podría vender hielo a alguien que vive en el Polo Norte. Estudió administración de empresas en la universidad, se graduó con calificaciones normales y luego pasó de un trabajo a otro durante los siguientes años. Nada se mantenía, se aburría, renunciaba, se quejaba de la mala gestión y repetía el ciclo. Nuestros padres siempre le ponían excusas, decían que estaba encontrándose a sí mismo o que era demasiado creativo para la estructura corporativa. Yo lo llamaba por su nombre real, no quería hacer trabajo de verdad. Luego está Alexis. Nos conocimos hace 4 años en un evento benéfico que organizaba mi resort, ella era voluntaria y yo estaba coordinando el evento, y conectamos de inmediato. Es hermosa, divertida, ambiciosa, trabaja como higienista dental, es dueña de su propio departamento y tiene su vida en orden. Salimos durante 3 años y medio y, sinceramente, pensaba que ella era la indicada. Estaba planeando proponerle matrimonio, ya tenía el anillo elegido, el depósito pagado, todo completo, solo estaba esperando el momento adecuado. Cameron y Alexis se conocieron unos 2 años después de que empezáramos nuestra relación, en una barbacoa familiar. Se llevaron bien, nada raro, nada que encendiera alarmas. A ella le parecía divertido, a él le parecía genial, dinámica familiar normal. De hecho, me gustaba que fueran amistosos porque hacía las reuniones familiares más fáciles. Qué ingenuo fui al pensar como una persona normal que confía en la gente más cercana. Hace unos 8 meses tuve una idea. Llevaba suficiente tiempo en la hospitalidad como para notar una enorme brecha en el mercado. Existían servicios de gestión de alquileres a corto plazo, sí, pero ninguno atendía realmente a lo que yo llamo el segmento de propietarios abrumados. Personas que compraron propiedades de inversión o heredaron casas vacacionales pero no tenían ni idea de cómo gestionarlas como alquileres. No querían lidiar con Airbnb, pero contratar una empresa tradicional de gestión inmobiliaria era caro e impersonal. Mi concepto era simple pero específico, un servicio boutique de gestión de propiedades enfocado exclusivamente en alquileres vacacionales residenciales en nuestra región. Nos encargaríamos de todo, desde fotografía profesional y optimización de anuncios hasta comunicación con huéspedes, coordinación de limpieza y mantenimiento. Pero aquí estaba el punto clave, ofreceríamos paquetes por niveles para que los propietarios pudieran elegir exactamente cuánta participación querían. Algunas personas solo necesitaban ayuda con el anuncio, otras querían un servicio completo de guante blanco. Nadie más lo hacía de esta manera. Llevaba meses desarrollando la idea, hice hojas de cálculo, investigué a la competencia, diseñé la estructura de precios, creé maquetas de cómo funcionaría el servicio. Incluso tenía un nombre elegido, Keystone Vacation Management. Todo el concepto era mi bebé. Me quedaba despierto hasta tarde después del trabajo afinando el plan de negocio, calculando costos iniciales, definiendo el conjunto de herramientas tecnológicas que necesitaríamos. El único problema era que dirigir un resort a tiempo completo no me dejaba mucho margen para lanzar un negocio secundario solo. Necesitaba un socio, alguien en quien pudiera confiar, que tuviera algo de sentido empresarial y pudiera encargarse del lado administrativo mientras yo usaba mis contactos del sector para construir la base de clientes. Así que naturalmente pensé en mi hermano. Lo sé, fui un idiota, pero escúchame. En ese momento tenía sentido. Cameron tenía un título en negocios que no estaba usando, se quejaba de querer ser su propio jefe, éramos familia. Pensé que darle esta oportunidad sería bueno para él, bueno para nosotros y bueno para nuestra relación. Me imaginaba construyendo algo juntos, 2 hermanos dirigiendo una empresa exitosa. Un sábado por la tarde de marzo, Cameron vino a mi casa. Alexis estaba visitando a sus padres ese fin de semana, así que estábamos solos. Pedimos comida, abrí mi portátil y le mostré todo, y cuando digo todo, es todo. El plan de negocio completo, proyecciones financieras, análisis del mercado objetivo, todo. Le expliqué exactamente cómo funcionaría Keystone, que lo hacía diferente y por qué pensaba que tendría éxito.
Los ojos de Cameron se iluminaron mientras lo explicaba, hizo todas las preguntas correctas, tomó notas en su teléfono y parecía genuinamente entusiasmado. Hablamos durante horas sobre cómo estructuraríamos la sociedad, cómo dividiríamos responsabilidades y ganancias, y cómo se vería la línea de tiempo de nuestro primer año. Al final de la noche nos dimos la mano, él estaba dentro. Acordamos comenzar oficialmente a planificar el lanzamiento en mayo, después de que yo terminara de coordinar un enorme retiro corporativo en el resort. Antes de irse, me miró y dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo gracias por confiar en mí con esto, no te voy a defraudar. De hecho, me emocioné un poco. Allí estábamos, dos hermanos a punto de construir algo juntos. Se sentía bien. Durante las semanas siguientes, Cameron y yo nos escribíamos constantemente sobre Keystone. Él me enviaba ideas para enfoques de marketing, yo compartía contactos a los que pensaba que podríamos presentarles el servicio. Alexis también lo sabía, se lo conté la misma noche en que se lo presenté a Cameron. Pensó que era una gran idea y estaba emocionada por los dos. Todo parecía estar encajando. Luego las cosas se pusieron raras a finales de abril. Cameron empezó a responder menos. Nuestros mensajes pasaron de conversaciones diarias a que tardara días en contestar. Cuando le preguntaba sobre la planificación del negocio, me daba respuestas vagas como que estaba trabajando en algunas cosas o pensando en la logística. Pensé que estaba ocupado o tal vez que le estaba entrando miedo al compromiso, empezar un negocio da miedo, así que le di espacio. Al mismo tiempo, Alexis también empezó a actuar diferente. Al principio no fue nada grande, solo pequeñas cosas. Estaba más tiempo con el teléfono de lo habitual, empezó a tomar turnos extra en el trabajo, hacíamos planes y los cancelaba a último momento porque surgía algo. Cuando si nos veíamos, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Debería haber conectado los puntos. Mirándolo ahora, todas las señales estaban ahí, pero confiaba en los dos, en ambos. Así que en lugar de sospechar, simplemente pensé que cada uno estaba pasando por lo suyo. Cameron probablemente estaba estresado por el negocio, Alexis probablemente solo estaba ocupada con el trabajo. El problema era yo, demasiado concentrado en mi propia vida como para notar lo que estaba pasando justo delante de mi cara. El fin de semana del Día de los Caídos lo cambió todo. Alexis se suponía que iba a venir a una parrillada familiar en casa de mis padres. Esa mañana me escribió diciendo que se sentía mal y que necesitaba descansar. Me decepcioné, pero le dije que se mejorara y que luego la llamaría. Fui a casa de mis padres, ayudé a mi papá con la parrilla, estuve con los familiares, una reunión familiar normal. Cameron tampoco apareció. Escribió en el chat familiar diciendo que tenía reuniones de negocios y que no podía ir, en pleno feriado. Mi mamá se lo creyó, mi papá pensó que era muy emprendedor de su parte. A mí me pareció raro, pero lo dejé pasar. Me fui de la casa de mis padres alrededor de las 6 de la tarde y decidí sorprender a Alexis con sopa de su delicatessen favorita. Le había escrito un par de veces durante el día y me había respondido diciendo que todavía se sentía mal, que estaba descansando. Pensé que aparecer con comida sería un buen gesto. Su condominio está a unos 15 minutos de la casa de mis padres. Paré en la tienda, compré la sopa y un poco de pan y luego fui a su casa. Entré con mi llave, las luces estaban apagadas, llamé su nombre y no hubo respuesta. Pensé que estaba durmiendo. Caminé hacia su dormitorio para ver cómo estaba. La puerta estaba entreabierta, la empujé un poco más y ahí estaban, Cameron y Alexis en su cama, la ropa en el suelo, completamente desnudos. Ni siquiera se dieron cuenta de mí al principio porque estaban demasiado ocupados entre ellos. Me quedé ahí parado como un completo idiota, sosteniendo una bolsa con sopa, con el cerebro tratando de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Alexis me vio primero, gritó y agarró una sábana. Cameron se dio vuelta y la expresión de su cara ni siquiera fue de disculpa, era más bien de fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante, y cómo me atrevía a usar mi propia llave para ver a mi supuesta novia enferma. No grité, no tiré cosas, no armé una escena. Solo me quedé ahí lo que se sintió como una hora, pero probablemente fueron 10 segundos, dejé la sopa sobre la cómoda y dije quédensela, claramente la necesitan para tener energía. Luego salí, me subí al coche, manejé a casa y me senté en el sofá mirando la pared el resto de la noche. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de los dos. No contesté, no leí nada, solo me quedé ahí en completo silencio. A la mañana siguiente desperté con 47 llamadas perdidas y quién sabe cuántos mensajes. Finalmente los leí. Los mensajes de Alexis eran los clásicos de cualquier infiel, simplemente pasó, no quise que ocurriera, por favor déjame explicarte, no es lo que parece, claro, porque dos personas desnudas en la misma cama pueden interpretarse de muchas maneras distintas. Los mensajes de Cameron eran todavía peores. No había una disculpa real, solo decía que teníamos que hablar como adultos y que las cosas se habían complicado. ¿Complicado? Así llamaba él a acostarse deliberadamente con la novia de su hermano. Le respondí primero a Alexis diciendo que
Habíamos terminado y que no me volviera a contactar, y la bloqueé de inmediato. A Cameron le envié un mensaje diciendo que estaba muerto para mí y también lo bloqueé. Luego me fui a trabajar, porque ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Quedarme en casa pensando en cómo las dos personas en las que más confiaba en el mundo me traicionaron? No, gracias. Me enterré en el trabajo, trabajé más horas, tomé turnos extra, me convertí en el tipo que siempre estaba en el resort, siempre disponible, siempre trabajando. Era eso o venirme abajo, y no iba a venirme abajo por personas que claramente no me valoraban. Mis padres llamaron e intentaron mediar, especialmente mi mamá, que insistía en que los escuchara y que resolviéramos esto como familia. Le dije que no tenía nada que decirle a Cameron y nada que resolver. Mi papá fue más comprensivo, pero aún así lo intentó. El chantaje de esto hermano no funcionó. Iba a reuniones familiares solo cuando era absolutamente necesario y me iba temprano si Cameron estaba allí. No reconocía su existencia. Junio pasó en un borrón de inspecciones de habitaciones, reuniones de personal y quejas de huéspedes sobre los horarios de limpieza. Julio llegó con el aumento habitual del turismo de verano. Me había sumergido tanto en el trabajo que casi había olvidado por completo la idea del negocio. Mis días empezaban a las 6 de la mañana y no terminaban hasta mucho después de la cena. El resort se convirtió en todo mi mundo. Casa era solo el lugar donde dormía 5 horas antes de repetirlo todo otra vez. Entonces, un día a mediados de julio, un antiguo colega de otro resort me envió una captura de pantalla. Era un anuncio de Facebook de una nueva empresa llamada, espéralo, Keystone Vacation Management. Mi Keystone, mi nombre exacto, mi concepto, todo mío. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante lo que pareció una eternidad. El texto del anuncio usaba frases que yo había escrito en mi plan de negocios, palabra por palabra, sin parafrasear, sin reinventar, simplemente robadas. Los paquetes de servicio estaban estructurados exactamente como yo los había diseñado, el sistema de 3 niveles con opciones bronce, plata y oro. El mercado objetivo era idéntico a mi investigación, propietarios dentro de un radio de 50 millas del distrito de Los Lagos que necesitaban gestión profesional pero querían un servicio personalizado. El logotipo era diferente, al menos eso sí. Cameron aparentemente había contratado a alguien en Fiverr para armar un icono genérico de una llave con montañas de fondo, muy original, pero todo lo demás era mío. El eslogan era mi eslogan, la propuesta de valor era mi propuesta de valor, incluso la sección de preguntas frecuentes de su página de aterrizaje respondía a las preguntas en el mismo orden exacto que yo había delineado en mi documento de planificación. ¿Y quién figuraba como fundador? Cameron Wright, solo Cameron, sin mención de socios ni crédito para nadie más. Mi hermano había robado mi plan de negocios completo y lo lanzó por su cuenta y luego tuvo la audacia de poner su cara por todo el sitio web como el único visionario detrás de todo. Me quedé sentado en mi escritorio mirando esa captura de pantalla durante no sé cuánto tiempo, tal vez 20 minutos, tal vez una hora. El tiempo dejó de importar mientras mi cerebro procesaba la magnitud absoluta de la traición. Esto no era solo robarme a mi novia, no era solo un error impulsivo o un momento de debilidad, esto fue un robo premeditado. Fue tomar meses de mi trabajo, mi investigación, mi experiencia, y reclamarlo como suyo. La peor parte era que había tenido el plan de negocios todo el tiempo. Todas esas semanas en las que estuvo distante y vago, no estaba dudando, estaba planeando lanzarlo sin mí. Cada mensaje en el que decía que estaba trabajando en algunas cosas, literalmente estaba trabajando en mis cosas, averiguando cómo ejecutar mi plan sin incluirme. Me quedé sentado en mi escritorio mirando esa captura de pantalla durante no sé cuánto tiempo, la audacia era casi impresionante. Ni siquiera intentó ocultarlo, no cambió el nombre, no modificó el concepto, simplemente tomó todo lo que le había compartido en confianza y lo usó para sí mismo. Empecé a investigar. Comencé por lo obvio, su sitio web. A primera vista se veía profesional, se lo concedo, diseño limpio, esquema de colores decente, fotografías de stock de familias felices disfrutando de casas vacacionales, pero cuanto más miraba, más grietas aparecían en la fachada. El texto tenía errores tipográficos, no uno o dos, como si alguien lo hubiera escrito a las 2 de la madrugada y nunca se hubiera molestado en revisarlo. Errores básicos que cualquier dueño de negocio medianamente competente detectaría. La galería de fotos era completamente de imágenes de stock, ninguna mostraba propiedades de nuestra región. Una foto era claramente de una propiedad frente a la playa con palmeras. Aquí no tenemos palmeras en ninguna parte, tenemos bosques de pinos y lagos de montaña. ¿De verdad pensó que nadie se daría cuenta? La estructura de precios estaba ahí, pero algunos detalles no tenían sentido, como si hubiera copiado mi marco sin entender el razonamiento detrás. Mi nivel bronce estaba diseñado para propietarios que solo necesitaban optimización de anuncios y filtrado de huéspedes. El nivel bronce de Cameron prometía todo eso más fotografía profesional y coordinación de limpieza por el mismo precio que yo había calculado solo para lo básico. Los números no cuadraban. O estaba cobrando muy por debajo del costo y perdería dinero con cada cliente, o planeaba recortar gastos en algún punto que afectaría la calidad del servicio. Hice clic en la página de quiénes somos.
Allí estaba Cameron en una foto profesional que claramente era de su graduación universitaria porque reconocí el fondo, hablando de su pasión por la hospitalidad y sus años de experiencia en gestión de propiedades. Años de experiencia. El tipo no había trabajado ni un solo día en hospitalidad. Su empleo más largo había sido de 3 meses en una concesionaria de autos, de la que renunció porque su jefe no respetaba sus ideas. La sección de testimonios fue la cereza del pastel de este desastre dominical. 3 reseñas brillantes, todas publicadas con pocos días de diferencia, todas sospechosamente vagas y genéricas. Keystone cambió mi vida, la mejor empresa de gestión de propiedades de la historia, altamente recomendado. Sin detalles específicos, sin menciones de servicios reales prestados, solo el tipo de reseñas falsas que escribes cuando estás desesperado por parecer legítimo. Luego encontré sus redes sociales. La cuenta de Instagram de Keystone había sido creada a principios de junio, justo después del fin de semana del Día de los Caídos, justo después de que lo sorprendí con Alexis. El momento no era coincidencia. Llevaba semanas planeando esto, quizá más. Cada publicación era un esfuerzo forzado, basura corporativa inspiracional, fotos de amaneceres con citas sobre perseguir sueños y construir imperios, tomas entre bastidores de Cameron sentado en un escritorio con una laptop, con cara reflexiva y emprendedora. Los comentarios estaban desactivados, probablemente porque sabía que no podría manejar las críticas que merecía. Y ahí estaba ella. Alexis aparecía en múltiples fotos de su Instagram personal. Un pie de foto de principios de junio decía celebrando nuevos comienzos con mi socia en el crimen. En la foto tenían una botella de champán. Los comentarios estaban llenos de amigos felicitándolos por la nueva aventura, personas que no tenían idea de lo que me habían hecho, personas que pensaban que eran una pareja adorable comenzando un negocio juntos. La traición tenía capas. Otra foto de finales de junio los mostraba en lo que parecía ser un evento de networking. Cameron llevaba un traje mal ajustado que probablemente había pedido prestado y Alexis estaba arreglada, interpretando el papel de novia solidaria. El pie de foto hablaba de hacer crecer nuestra visión y conectar con la comunidad. Mi visión. Mi comunidad de contactos. Relaciones que había pasado una década construyendo. Ni siquiera intentaban ser sutiles. Destruyeron mi relación y robaron mi plan de negocios. Y ahora lo celebraban públicamente como si hubieran logrado algo digno de celebrarse. La confianza que se necesitaba para ser tan descaradamente descarados era casi impresionante, casi. Mi primer instinto fue la rabia, una rabia ardiente, cegadora, de querer romper cosas. Quería llamarlo, gritarle, amenazarlo con acciones legales. Redacté alrededor de 15 mensajes diferentes diciéndole exactamente lo que pensaba de él y de su patético intento de emprendimiento. Busqué abogados especializados en propiedad intelectual. Consideré publicar mi propia versión de lo que realmente había sucedido en redes sociales y exponerlos a los dos. Pero luego respiré hondo y lo pensé con calma. ¿Qué lograría cualquiera de esas cosas? Una demanda sería cara, consumiría tiempo y sería un desastre público. Los señalamientos en redes sociales me harían ver amargado y vengativo. Gritarle a Cameron le daría la satisfacción de saber que había logrado meterse bajo mi piel. Entonces me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, a un nivel fundamental, básico y operativo. Cameron estaba completamente no calificado para dirigir una empresa de gestión de propiedades. Mi plan de negocios no era solo un documento lleno de buenas ideas, era la culminación de 10 años de experiencia en hospitalidad. Cada sistema que había delineado, cada proceso que había detallado, cada plan de contingencia que había incluido, todo provenía de haber vivido realmente esas situaciones. Sabía cómo manejar una tubería rota a las 3 de la madrugada porque lo había hecho docenas de veces. Sabía cómo calmar a un huésped furioso que encontraba su alojamiento sucio porque había dominado esa conversación tras años de práctica. Sabía qué contratistas eran confiables y cuáles desaparecerían en temporada alta porque había trabajado personalmente con todos ellos. Cameron tenía el plano, pero no tenía la base de conocimientos que hacía que ese plano funcionara. Había robado la receta, pero no sabía cocinar. Y en la industria de la hospitalidad, ese tipo de inexperiencia no solo significa malas reseñas, significa fallos operativos catastróficos que se acumulan unos sobre otros hasta que toda la operación colapsa. Así que tomé una decisión. No iba a interferir, no iba a sabotearlo, no iba a enviar mensajes llenos de ira, ni advertir a sus clientes, ni publicar reseñas negativas. Simplemente iba a esperar y verlo fracasar, porque iba a fracasar, era inevitable. Y honestamente, ver cómo su incompetencia destruía el negocio que me había robado sería más satisfactorio que cualquier cosa que yo pudiera hacerle activamente. Y tenía absolutamente razón. Las primeras grietas aparecieron en agosto. Me uní a un grupo local de Facebook sobre gestión de propiedades solo para seguir el pulso de las conversaciones del sector, usando una cuenta falsa para que nadie lo relacionara conmigo. Alguien publicó preguntando si alguien tenía experiencia con Keystone y las respuestas no fueron amables.
Un propietario escribió una publicación detallada explicando cómo Keystone había prometido respuesta de emergencia a las 24 horas, pero tardó 2 días completos en solucionar un refrigerador roto durante la estancia de una semana de unos huéspedes. Los huéspedes tuvieron que tirar todas sus compras y el propietario terminó compensando toda la renta solo para evitar una reseña desastrosa. Cuando el propietario se quejó con Cameron, al parecer su respuesta fue culpar al contratista por ser lento, sin tener en cuenta que cualquier administrador de propiedades competente tiene contratistas de respaldo precisamente para estas situaciones. Otro propietario se quejó de la fotografía profesional por la que había pagado un extra. Según su publicación, alguien llegó con un teléfono móvil, tomó unas 15 fotos en menos de 20 minutos, no movió ningún mueble ni preparó el espacio, ni siquiera abrió las cortinas para dejar entrar la luz natural. Las fotos resultantes eran oscuras, mal encuadradas y hacían que su cabaña renovada pareciera un apartamento lúgubre en un sótano. Cuando pidió una nueva sesión, le dijeron que habría un cargo adicional porque la primera sesión ya se había completado según el contrato. Una tercera queja detallaba una pesadilla de doble reserva. De alguna manera, Keystone había publicado la misma propiedad tanto en Airbnb como en VRBO sin sincronizar los calendarios. 2 familias diferentes llegaron el mismo sábado esperando registrarse en la misma casa. Una familia había conducido 6 horas con niños en el coche, la otra había volado desde otro estado. La solución de Cameron fue decirles a ambas familias que lo resolvieran entre ellas o que él podía intentar encontrarles alojamientos alternativos, pero sin garantizar nada. El propietario terminó teniendo que manejar la situación personalmente, reembolsar ambas reservas y pagar de su propio bolsillo un hotel para una de las familias durante el fin de semana. Estos no eran pequeños tropiezos, eran fallos operativos fundamentales que nunca ocurrirían si alguien con experiencia real en hospitalidad estuviera al mando. Yo había lidiado con cada uno de estos escenarios durante mi carrera y todos tenían soluciones claras que provenían de conocer la industria. Claro, Cameron no conocía la industria, solo sabía copiar el plan de negocios de otra persona. Septiembre trajo más drama. Para ese punto, el grupo de Facebook tenía múltiples hilos sobre los fracasos de Keystone. Alguien creó una broma recurrente llamada Momentos Keystone, compartiendo la última historia de desastre de la empresa. Las historias empeoraban progresivamente. Mantenimiento omitido, problemas que se convertían en emergencias costosas, mala comunicación, huéspedes dejados fuera de las propiedades, anuncios con tantos detalles incorrectos que los huéspedes amenazaban con acciones legales. Mi favorita personal fue la historia de una familia que reservó lo que se anunciaba como un retiro de lujo frente al lago con comodidades modernas. Lo que recibieron fue una propiedad donde la mitad de las bombillas estaban fundidas, la contraseña del wifi era incorrecta, el calentador de agua no funcionaba y la vista al lago era técnicamente correcta, pero requería caminar por una zona pantanosa y subir una pequeña colina. Las fotos del anuncio habían sido tomadas desde ángulos creativos que hacían parecer que el lago estaba justo afuera de la puerta trasera. La familia publicó sus fotos comparadas con las del anuncio en línea y se volvió semiviral en los grupos locales de redes sociales. Cameron intentó controlar los daños ofreciendo un reembolso parcial y afirmando que había sido un error honesto con las fotos, pero el daño ya estaba hecho. Las capturas de pantalla de la comparación se compartieron cientos de veces y la gente empezó a llamar a Keystone la empresa de expectativa contra realidad. Para octubre, las reseñas negativas se acumulaban en Google y Yelp. Cameron intentó responder a cada una con lenguaje corporativo sobre tomarse en serio los comentarios e implementar mejoras, pero se notaba que se estaba ahogando. Las quejas seguían llegando. Algunos propietarios exigían reembolsos, otros simplemente advertían a la gente que evitara el servicio por completo. Yo no dejé reseñas ni difundí rumores, no hacía falta. Cameron estaba causando todo el daño por sí mismo al ser fundamentalmente incapaz de dirigir un negocio de hospitalidad. Noviembre fue cuando todo realmente se vino abajo. Un amigo que trabaja en bienes raíces comerciales me dijo que el espacio de oficinas de Keystone, sí, Cameron había alquilado un espacio de oficina real, estaba vacío, completamente desocupado. Revisé su sitio web y sus redes sociales y ambos estaban muertos. La última publicación era de principios de noviembre, diciendo que estaban reestructurándose para el año nuevo. Reestructurándose, claro. Cameron, así es como llamamos al cierre de un negocio fallido. Había durado 6 meses quemando el poco dinero inicial que había logrado reunir, destruyendo su reputación en la industria y demostrando exactamente por qué no se debe robar el plan de negocios cuidadosamente investigado de otra persona si no tienes ni idea de cómo ejecutarlo. Debería haberme sentido vindicado. Y lo hice un poco, pero en su mayor parte solo me sentía cansado de estar enojado, cansado de pensar en la traición. Quería seguir adelante con mi vida, no quedarme atrapado en este ciclo de amargura. Así que en diciembre decidí hacer lo que debería haber hecho desde mayo. Lancé Keystone Vacation Management, la versión real, mi versión. Había pasado los últimos 6 meses viendo a Cameron cometer todos los errores que yo sabía que debía evitar. Había visto exactamente qué no hacer y ahora sabía que podía hacerlo bien.
Registré una nueva sociedad de responsabilidad limitada, construí un sitio web profesional, invertí en equipo y capacitación de fotografía adecuados y, lo más importante, utilicé mis 10 años de contactos en la industria hotelera para asegurar mis primeros 5 clientes incluso antes del lanzamiento oficial. Mi enfoque fue diferente al intento fallido de Cameron en todos los aspectos que realmente importaban. Empecé pequeño y me enfoqué en la calidad por encima de la cantidad. Cada propiedad recibió un plan de servicio personalizado basado en las necesidades reales del propietario. Invertí en fotografía profesional porque sabía lo crucial que eran las primeras impresiones. Construí relaciones con contratistas locales de mantenimiento con los que había trabajado durante años. Creé procedimientos operativos estándar detallados para cada escenario, porque ya había vivido cada escenario durante mis años en el resort. A finales de diciembre tenía 8 propiedades bajo gestión. A mediados de enero tenía 15. El boca a boca en la comunidad de propietarios se difundió rápidamente, especialmente después del espectacular fracaso de Cameron, que dejó a muchas personas buscando alternativas competentes. Cada cliente que incorporé era alguien que tenía una historia de terror sobre la primera iteración fallida de Keystone o conocía a alguien que la tenía. Febrero trajo mi primera gran prueba. Una de mis propiedades sufrió la rotura de una tubería durante una ola de frío mientras había huéspedes alojados. Recibí la llamada a las 11 de la noche de un jueves. Tenía a un fontanero autorizado en el lugar en 30 minutos, trasladé a los huéspedes a una propiedad comparable que yo gestionaba cerca sin costo adicional, reparé los daños en 48 horas y ofrecí un reembolso parcial por las molestias. Ese tipo de gestión de crisis solo viene de años de experiencia lidiando con emergencias operativas. La propietaria quedó tan impresionada que recomendó a 3 de sus amigos que también tenían alquileres vacacionales. A finales de febrero estaba gestionando 22 propiedades y tuve que contratar a mi primer empleado, un asistente administrativo a tiempo parcial para ayudar con la programación y la comunicación con los huéspedes. Marzo fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Una noche estaba en mi escritorio revisando los estados financieros mensuales, porque Keystone se había vuelto oficialmente rentable en el tercer mes, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Jaque, es Cameron. Debería haber colgado de inmediato, pero la curiosidad pudo más que yo. No había hablado con él en 10 meses, no lo había visto desde el Día de los Caídos, no había reconocido su existencia más allá de la vaga conciencia de que técnicamente estábamos emparentados. ¿Qué quieres? Mi voz era plana, sin emoción. Necesito hablar contigo, ¿podemos vernos en algún lugar? No. Por favor, solo escúchame. Sé que metí la pata, sé que te hice daño, pero necesito tu ayuda. La absoluta audacia. ¿Necesitas mi ayuda? Me robaste a mi novia y mi idea de negocio, la lanzaste sin mí, la estrellaste en 6 meses y ahora necesitas mi ayuda. Cometí errores, lo sé, lo siento, de verdad lo siento. No estaba pensando con claridad. Lo de Alexis simplemente pasó y lo del negocio fue una estupidez y debería haberte incluido. No, lo de Alexis no simplemente pasó. Tomaste una decisión, tomaste múltiples decisiones, y robar mi negocio no fue un error, fue un robo calculado. Lo sé, tienes razón. No estoy tratando de poner excusas, solo que estoy en un lugar muy malo ahora mismo. El negocio fracasó, estoy arruinado, le debo dinero a la gente, mi crédito está destruido y Alexis. Se quedó callado. Esperé, el silencio se alargó. Alexis me dejó, dijo finalmente. 2 semanas después de que cerráramos Keystone. Dijo que no podía estar con alguien que fuera un fracaso. Ahora está saliendo con un dentista con el que trabaja. Están comprometidos. Me reí, no pude evitarlo, el karma era demasiado perfecto. Entonces, déjame ver si entendí bien. Me traicionaste, me robaste el negocio, fracasaste miserablemente, perdiste todo tu dinero y la chica por la que me traicionaste te dejó por otra persona, y ahora me llamas, ¿por qué exactamente? Porque eres mi hermano, porque necesito ayuda para volver a ponerme de pie, porque escuché que lanzaste Keystone y que realmente está funcionando, y quizá podrías darme un trabajo o dejarme volver a entrar o... No, Jake, por favor, estoy desesperado, no tengo a nadie más a quien acudir. Tomaste tus decisiones, Cameron, cada una de ellas. Elegiste acostarte con mi novia, elegiste robar mi negocio, elegiste dejarme fuera y lanzarlo sin mí. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Haré lo que sea, trabajaré gratis, seré tu asistente, limpiaré propiedades, lo que necesites, por favor ayúdame. Lo que pasa con las personas que te traicionan es que siempre regresan cuando necesitan algo. Nunca regresan para hacer las paces de verdad, regresan porque se les acabaron las opciones. Esto es lo que va a pasar, dije manteniendo la voz firme. Vas a colgar este teléfono, vas a arreglar tu propia vida y no vas a volver a contactarme nunca. Ya no somos hermanos. Esa relación murió cuando decidiste que tu novia y la idea de negocio de tu hermano valían más que tu integridad. Jaque, hablo en serio, Cameron.
No me llames, no me escribas, no te aparezcas en mi casa. Hemos terminado para siempre. Colgué antes de que pudiera responder, bloqueé el número, me recosté en mi silla y esperé a que llegara la oleada de satisfacción. No llegó. Solo me sentí vacío, pero también libre, como si cortar ese último lazo me hubiera liberado de algo que había estado cargando durante meses. 2 semanas después, Alexis apareció en mi oficina. Keystone había crecido lo suficiente como para que alquilara una pequeña suite de oficinas en un edificio profesional en el centro, nada lujoso, solo un espacio limpio donde pudiera reunirme con clientes y tener una base para las operaciones. Yo estaba en medio de una videollamada con un propietario cuando mi asistente llamó a la puerta, con una expresión incómoda, y susurró que había alguien allí para verme, que decía que era algo personal. Me dijo que le había dicho que yo estaba ocupado, pero que ella no se iba. Terminé la llamada y le dije a mi asistente que la hiciera pasar. Alexis entró por la puerta luciendo exactamente igual a como la recordaba, hermosa, arreglada y profesional. También se la veía nerviosa, lo cual era nuevo. Dijo hola Jack. Le respondí que tenía 5 minutos y que los aprovechara. Se sentó frente a mi escritorio, jugueteando con la correa de su bolso. Dijo que quería hablar conmigo para disculparse de verdad, para explicarse. Le dije que no había nada que explicar, que me había engañado con mi hermano, algo bastante directo. Ella dijo que no había sido así, que todo pasó muy rápido, que Cameron y ella se escribían por el negocio, empezaron a hablar más y surgieron sentimientos. La detuve y le dije que no me importaba la cronología de su aventura, que fuera al grano y dijera que quería realmente. Respiró hondo y dijo que había oído que Cameron me había llamado para pedirme ayuda, que las noticias viajaban rápido, que él le había contado que yo me negué y que lo había bloqueado. Dijo que entendía por qué yo estaba enojado con él, pero que Cameron estaba pasando por un momento muy difícil y necesitaba ayuda. Aquello era increíble. Le pregunté si de verdad había venido a defender a mi hermano, el mismo hermano al que ella había dejado hacía 2 meses por otro hombre, el mismo con el que ya ni siquiera estaba. Ella dijo que sabía cómo se veía todo, pero que a pesar de lo que había pasado entre nosotros, todavía se preocupaba por los dos y odiaba verlo sufrir. Dijo que pensó que tal vez si hablaba conmigo. La detuve ahí mismo y le dije que ya no tenía derecho a preocuparse por mí, que había perdido ese derecho cuando decidió acostarse con Cameron, y que definitivamente no tenía derecho a presentarse en mi lugar de trabajo para pedirme que lo ayudara. Le dije que ninguno de los dos tenía derecho a mi simpatía, a mi ayuda ni a mi tiempo. Ella respondió que era mi hermano. Le dije que la biología no significaba nada cuando alguien demostraba que no valoraba la relación. Cameron se eligió a sí mismo por encima de mí, ella se eligió a sí misma también, y ahora ambos tenían que afrontar las consecuencias sin esperar que yo las arreglara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El yo de antes se habría sentido culpable, se habría ablandado, al menos habría fingido considerar lo que pedía. El yo actual solo se sentía cansado de que todos esperaran que yo fuera el cuidador emocional de las personas que me hicieron daño. Ella dijo en voz baja que había cometido un error, que los dos lo hicieron, que me habían herido y que lo sentían, y preguntó si eso no contaba para nada. Le pregunté si quería crédito por disculparse después de haber recibido exactamente lo que merecía. Le dije que me dejó por Cameron, bien, que él lanzó un negocio que fracasó, bien, que ella lo dejó por otro hombre, bien, que todas esas eran consecuencias naturales de sus decisiones, y que no iba a rescatar a ninguno de los dos de la realidad que habían creado. Preguntó por el perdón y por las segundas oportunidades. Le expliqué que el perdón no era lo mismo que la reconciliación, que tal vez algún día podría perdonarlos, pero que eso no significaba que les debiera ayuda, amistad ni presencia en mi vida, que ambos habían quemado ese puente hasta los cimientos y no había forma de reconstruirlo. Se levantó al darse cuenta de que la conversación no iba como esperaba. Dijo que de verdad lo sentía, por todo. Le respondí que tomaba nota de su disculpa, pero que mi respuesta seguía siendo no a cualquier favor que estuviera a punto de pedir, y que ahora se fuera porque tenía trabajo real que hacer. Se fue sin decir otra palabra. La vi salir de mi oficina, de mi edificio y, con suerte, de mi vida para siempre. Mi asistente apareció en la puerta con cara de preocupación y me preguntó si estaba bien. Dije que sí, sorprendido al descubrir que era verdad. Realmente lo estaba. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No hubo llamadas de Cameron, ni visita sorpresa de Alexis, ni familiares intentando mediar. Solo yo, dirigiendo mi negocio y reconstruyendo mi vida poco a poco. Keystone siguió creciendo. Para abril tenía 35 propiedades bajo gestión y había contratado a 2 empleados más, un coordinador de limpieza dedicado y un enlace de mantenimiento. Para mayo ya estaba considerando expandirme al condado vecino. El negocio que siempre había soñado construir estaba sucediendo de verdad y estaba teniendo éxito porque sabía lo que estaba haciendo. Mis padres finalmente preguntaron por Cameron. Les conté todo, el robo de la novia, la traición empresarial y la total falta de remordimiento hasta que necesitó algo de mí. Mi padre incluso se disculpó y dijo que no se había dado cuenta de lo mal que había sido todo. A mi madre le tomó más tiempo,
Todavía atrapada en esa mentalidad de que sigue siendo tu hermano, pero incluso ella terminó admitiendo que lo que Cameron había hecho era imperdonable. Ya no los odiaba, ni a Cameron ni a Alexis. El odio requiere demasiada energía y demasiada inversión emocional. Solo eran personas que tomaron decisiones egoístas y tuvieron que vivir con ellas. Sus problemas no eran mi responsabilidad y su redención no era mi proyecto. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haberle dado a Cameron una segunda oportunidad, si desearía haberlo ayudado cuando me lo pidió. La respuesta es simple, no, ni un poco. Cameron no quería una segunda oportunidad para arreglar las cosas conmigo, quería un rescate de las consecuencias de sus propias acciones, y hay una diferencia enorme. Una verdadera segunda oportunidad habría comenzado con asumir toda la responsabilidad sin esperar nada de mí, con encontrar su propio camino, reconstruir su vida y demostrar con acciones consistentes a lo largo del tiempo que realmente había cambiado. En cambio, me llamó porque estaba arruinado y desesperado y me vio como la solución a los problemas que él mismo creó. Eso no es arrepentimiento, es oportunismo. Lo mismo con Alexis. No apareció para enmendar nada, apareció para reclutarme para salvar a alguien que ayudó a destruir nuestra relación. Ninguno de los dos se preocupaba realmente por el daño que causaron, solo por lo que yo podía hacer por ellos ahora que sus planes se habían derrumbado. Lo curioso de la venganza es que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. No tuve que sabotear el negocio de Cameron, él lo hizo solo con su pura incompetencia. No tuve que desearle nada malo a Alexis, sus propias decisiones la llevaron exactamente a donde terminó. Todo lo que tuve que hacer fue proteger mi paz, construir mi negocio de la manera correcta y negarme a dejar que su caos volviera a entrar en mi vida. Hoy Keystone Vacation Management se acerca a su primer aniversario bajo mi liderazgo. Gestionamos 52 propiedades en 2 condados. Tengo un equipo de 5 empleados competentes, confiables y que realmente entienden la hospitalidad. Tenemos una lista de espera de propietarios que quieren trabajar con nosotros. Mi agenda está completamente llena con 3 meses de antelación. El negocio que soñé construir está superando mis propias expectativas y lo logré sin Cameron, sin Alexis y sin nadie que demostrara que no merecía ser parte de mi éxito. No voy a fingir que no pienso en ellos a veces, no se borran años de relación de la noche a la mañana, pero cuando pienso en ellos ya no es con ira ni dolor, es más como pensar en una película que vi una vez, algo que pasó, tuvo impacto y luego terminó. Son personajes de un capítulo anterior de mi vida que ya está cerrado. Mis padres quieren que me reconcilie con Cameron algún día porque creen que la familia debe mantenerse unida pase lo que pase. Yo no estoy de acuerdo. La familia se gana con lealtad y respeto, no solo con ADN compartido. Cameron dejó de ser mi familia cuando decidió traicionarme de la peor manera posible. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero la confianza es más espesa que la sangre. En cuanto a Alexis, me enteré por conocidos en común de que si se casó con ese dentista. Supongo que bien por ella. Espero que sea feliz y que él nunca tenga que preguntarse si ella se está acostando con su hermano. Espero que su relación sea todo lo que la nuestra no fue. Si te gustó este video, por favor suscríbete, eso ayuda mucho al canal y nos permite traerte historias cada vez mejores. Gracias. Mis padres me excluyeron de un viaje familiar de unión. Mi padre envió un mensaje diciendo que no preguntara, que no estaba en la lista, y luego lo cargaron a mi tarjeta, así que los llevé a los tribunales y los vi desmoronarse. Hola Reddit. Después de 8 años de rescatarlos financieramente, mi familia reservó un viaje de esquí de lujo sin mí. Mi padre dijo que no estaba invitado. Lo que ocurrió después no fue algo que ellos esperaban. Yo, hombre de 32 años, trabajo como supervisor de operaciones de flota para Madland Logistics, un distribuidor regional de suministros médicos con sede en Denver. Un título elegante para un tipo que se asegura de que los envíos refrigerados de insulina no se estropeen en un camión averiado a las 3 de la madrugada en las afueras de Cheyenne. Gestiono la optimización de rutas en 11 estados y coordino entregas médicas de emergencia. Mi salario es cómodo, de 6 cifras, nada exagerado. Mi tarjeta corporativa tiene un límite de $45,000 para flexibilidad operativa y nunca he abusado de ese privilegio. Mi hermano mayor, Brennan, tiene 37 años. Es agente inmobiliario, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que ha estado a punto de cerrar un gran trato durante los últimos 6 años. Cada vez que el mercado cambia, él pivota. Cada vez que las comisiones se secan, tiene una nueva estrategia. Lo que realmente tiene es un talento para hacer que los fracasos suenen como emprendimiento. Mi hermana menor, Massey, tiene 31 años. Es coordinadora de eventos freelance, y con eso quiero decir que organiza fiestas para amigos ricos que le pagan con exposición y branches, mientras que su alquiler real lo paga otra persona. Su biografía de Instagram dice creando momentos memorables, lo cual es irónico, porque los momentos más memorables que crea son aquellos en los que pide dinero a las 11 de la noche un martes. Luego estoy yo, el hijo del medio, el estable, el tipo al que llaman cuando el alquiler se queda corto al final del mes.
En los últimos 8 años le he dado a Brennan aproximadamente $18,000 en préstamos que nunca devolvió, depósitos de seguridad después de rupturas, reparaciones de coche tras accidentes que de alguna manera nunca fueron su culpa, efectivo de emergencia cuando sus tarjetas de crédito se saturaban, financiación para campañas de generación de clientes potenciales que generaron exactamente 0 clientes. Lo peor fue probablemente los $2,400 que le transferí para equipamiento esencial del negocio, que resultó ser un dron para tomar fotos de propiedades. Lo usó 2 veces antes de venderlo en Facebook Marketplace por la mitad de lo que pagué. Nunca volví a ver ni un centavo de ese dinero. La cuenta acumulada de Massey rondaba los $11,000, déficits de alquiler cuando los clientes desaparecían, equipos para su negocio de eventos que vendió 6 meses después, una computadora portátil que costó más que mi primer coche porque la necesitaba para presentaciones que aparentemente solo hizo una vez. Luego estuvieron los $800 para un curso de fotografía que supuestamente transformaría su negocio. Nunca lo terminó. Las credenciales de acceso caducaron después de 2 meses. Mis padres, otros $8,000 a lo largo de los años, impuestos sobre la propiedad que llegaron más altos de lo esperado, un nuevo sistema de calefacción cuando el suyo murió a mediados de enero, cenas festivas que querían organizar pero no podían costear. El año pasado cubrí $900 para el registro y la inspección del camión de mi padre después de que dejara vencer ambos. Lo condujo de todos modos durante 3 meses, arriesgándose a multas que definitivamente no podía pagar, antes de finalmente pedirme que lo rescatara. En total, aproximadamente $37,000 en apoyo familiar durante 8 años. El último día de Acción de Gracias fue el ejemplo perfecto. Gasté $1,800 en catering y decoración porque mi madre quería una mesa digna de Pinterest. Brennan llegó 2 horas tarde con una nueva novia que nadie había conocido y se quejó de que el pavo estaba seco. Massey pasó toda la comida en su teléfono coordinando la fiesta de cumpleaños de algún influencer. Mis padres hicieron un brindis agradeciendo a todos por reunirse como familia. Mencionaron la prometedora carrera inmobiliaria de Brennan. Mencionaron el creciente negocio de eventos de Massey. No mencionaron mi nombre ni una sola vez, ni siquiera mientras comían la comida que yo había pagado. Me senté durante esa cena con una sonrisa tensa porque estaba tomando notas. Era un martes por la noche a principios de noviembre cuando mi teléfono vibró con una notificación del chat familiar, el que permanecía en silencio durante semanas hasta que alguien necesitaba dinero o tenía noticias que quería que aplaudieran. El mensaje era de mi madre. Gran anuncio, todos. Vamos a hacer un viaje familiar de unión a Aspen este diciembre, esquí, jacuzzis, un chef privado para la semana, toda la experiencia de lujo. Massey encontró el chalet más hermoso con vistas a la montaña y piscina climatizada. Brennan está coordinando las actividades y los pases de esquí. Esto va a ser absolutamente mágico. Me quedé mirando la pantalla. Diciembre en Aspen en plena temporada alta. Un chalet por una semana costaría como mínimo $4,000, probablemente más cerca de $5,000 para algo con piscina climatizada. Los pases de esquí para varias personas serían otros $1,500 fácilmente. Un chef privado añadiría $2,000 o más, dependiendo del menú. Esto no era un viaje casual. Eran unas vacaciones de entre $12,000 y $15,000 que nadie en mi familia podía permitirse realmente. Escribí una respuesta diciendo que sonaba genial, preguntando cuándo íbamos a reservar, que podía revisar mi horario de trabajo y pedir los días libres con antelación. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron, luego aparecieron otra vez. Se quedaron ahí casi 2 minutos completos. La respuesta de mi padre llegó primero, corta y contundente: no preguntes, no estás en la lista. La leí 3 veces. Mi madre respondió segundos después. Fletcher, cariño, este viaje es realmente para las personas que han estado bajo mucho estrés últimamente. Brennan acaba de perder ese gran encargo en el que llevaba meses trabajando y necesita desconectarse. Massey ha estado trabajando tan duro construyendo su base de clientes y está absolutamente agotada. Tu padre y yo necesitamos tiempo de calidad con ellos para reconectar y apoyarlos en sus dificultades. Tú tienes tu trabajo estable y tu rutina constante, estás bien, no necesitas esto de la manera en que ellos lo necesitan. ¿Lo entiendes, verdad? Dejé el teléfono sobre la mesa del café, caminé hasta la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí despacio. 3 semanas antes había transferido a Brennan $650 para una reparación urgente del coche. Me había escrito a las 9 de la noche un domingo, entrando en pánico porque no podía ir a las visitas sin su coche. Transferí el dinero en 10 minutos, sin hacer preguntas. Nunca volvió a mencionarlo. 2 semanas antes de eso había transferido a Massey $400 porque volvió a calcular mal su alquiler. Me llamó llorando, diciendo que su casero iba a iniciar un proceso de desalojo. Yo lo cubrí. Ella publicó fotos de un brunch el fin de semana siguiente en un restaurante donde el precio promedio de cada plato costaba $45. Hace 6 meses había enviado a mis padres $1,400 para cubrir un faltante en sus impuestos a la propiedad. Mi madre había enviado un correo largo explicando lo estresados que estaban.
Escribí un cheque y lo envié por correo el mismo día. Ese verano organizaron una barbacoa y no mencionaron ni una sola vez mi contribución. Pero un viaje de esquí de lujo que supuestamente era para la familia real, no para mí. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta en el chat familiar. Mi mensaje fue directo y claro. Antes de que nadie reserve nada, necesitamos saldar los $37,000 en préstamos que se me deben. Brennan debe $18,000, Massey debe $11,000, mamá y papá deben $8,000. Tengo registros de cada transferencia que hice durante los últimos 8 años. Si pueden permitirse unas vacaciones de lujo en Aspen, pueden permitirse devolverme el dinero primero. Avísenme cuando estén listos para hablar de planes de pago. Presioné enviar y me fui a dormir. Las respuestas llegaron rápido. Mi teléfono vibró constantemente durante la hora siguiente. Lo dejé vibrar. Brennan fue el primero. ¿Hablas en serio ahora mismo? Eso no eran préstamos, era familia ayudando a la familia. Nunca dijiste nada sobre que te devolviéramos el dinero. Massey siguió. Esto es muy hiriente, Fletcher. No puedo creer que nos lances el dinero a la cara de esta manera. Somos tu familia, no tus deudores. Este comportamiento es realmente tóxico. Mi madre intentó controlar los daños. Cariño, creo que ha habido un malentendido. Siempre apreciamos tu ayuda durante los momentos difíciles, pero llamar los préstamos se siente como si estuvieras poniendo condiciones al amor. La familia no funciona así. ¿Podemos hablar de esto en privado? Mi padre fue directo. Estás fuera de lugar. Nadie te debe nada si diste el dinero libremente. No tienes derecho a exigirlo de vuelta años después solo porque estás molesto por unas vacaciones. Madura. Leí cada mensaje a la mañana siguiente mientras tomaba café. Luego abrí mi aplicación bancaria y documenté cada transferencia que había hecho, fechas, montos y contexto de mensajes de texto donde prometían devolverme el dinero en cuanto las cosas mejoraran. Creé una hoja de cálculo limpia, profesional e innegable. Luego abrí la aplicación de mi tarjeta corporativa para congelar la cuenta como medida de precaución. Fue entonces cuando lo vi. Una notificación que había pasado por alto durante la noche, una alerta de cargo de mi emisor de tarjeta, del tipo que se activa automáticamente para transacciones superiores a $500. Aspen Peak Lodging, $8,500. Se me helaron las manos. Deslicé hacia abajo y vi otro cargo. Summit Pass Ski Company, $1,450. Otro, Alpine Private Chef Services, $3,200. Otro, Aspen Luxury Transportation, $2,800. Otro, Mountain Equipment Rentals, $1,950. Otro, Aspen Grocery and Catering Delivery, $1,200. Otro, Mountain Spa and Wellness Services, $1,800. Otro, Backcountry Adventure Bookings, $950. Otro, Summit Restaurant Reservations, $550. Ya lo habían reservado mientras yo dormía. Mientras me decían que madurara y dejara de ser tóxico, habían seguido adelante y cargado todo a mi tarjeta corporativa sin preguntar, sin autorización y sin siquiera fingir que les importaba mi respuesta en el chat familiar. La línea de concepto del cargo de alojamiento decía reserva de chalet del 15 al 22 de diciembre, grupo de 4 personas, 4, no 5. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Mi supervisor no estaría en la oficina durante otras 3 horas, pero aún así empecé a redactar un correo. Asunto urgente, uso no autorizado de tarjeta corporativa. Expuse todo con detalle clínico. Miembros de mi familia obtuvieron la información de mi tarjeta sin autorización. Múltiples cargos por un total de más de $22,000 fueron realizados durante la noche. Tenía documentación que demostraba que yo había sido explícitamente excluido del viaje planeado. Necesitaba orientación sobre procedimientos de reporte de fraude y protocolos de disputa. Adjunté capturas del chat familiar. Adjunté capturas de los cargos. Adjunté mi hoja de cálculo de préstamos que mostraba $37,000 en deudas familiares impagas como contexto del motivo. Envié el correo a las 6 de la mañana. Luego llamé a mi emisor de tarjeta corporativa. El departamento de fraude abría a las 7 de la mañana. Estaba en espera cuando comenzaron a atender. La representante que respondió me guió con calma a través de la situación. Expliqué todo. Cargos no autorizados por parte de familiares. Tenía documentación explícita de que no estaba involucrado en el viaje. Necesitaba presentar un informe formal de fraude de inmediato. Ella me explicó el proceso de declaración jurada. Tuve que confirmar que no di permiso. Tuve que confirmar que quería iniciar una investigación completa. Tuve que reconocer que presentar reclamaciones falsas constituía un delito grave. Confirmé todo sin dudar. Me asignó un número de caso de fraude número FR2847392. Dijo que los cargos quedarían marcados como pendientes de investigación y que debía contactar directamente a cada proveedor para informarles de la disputa.
Ella dijo que algunos comerciantes podrían exigir informes policiales si se resistían. Le di las gracias y colgué. Mi supervisora me llamó a las 7 de la mañana. Había leído mi correo y dijo que ya lo había reenviado a los departamentos legal y de cumplimiento. Dijo que había seguido el protocolo correcto y que la empresa me respaldaría por completo, porque esto era un caso de manual de fraude con tarjeta corporativa. El departamento legal llamó a las 8 de la mañana. Necesitaban el número del caso de fraude para su archivo y copias de la declaración jurada firmada. Preguntaron si quería que enviaran cartas de cese y desistimiento a mis familiares. Dije que sí. A las 9 de la mañana ya tenía un abogado, no uno cualquiera encontrado en Internet. El departamento legal de la empresa me asignó a alguien de su asesoría externa, un especialista en litigios que manejaba casos de fraude corporativo. Me llamó directamente y habló con una voz que sugería que había hecho llorar a hombres adultos en declaraciones. Me preguntó si quería presentar cargos. Dije que quería todas las opciones sobre la mesa. Dijo que redactaría cartas de demanda de inmediato exigiendo el reembolso total en un plazo de 14 días o enfrentarían un proceso penal. Dijo que las cartas se enviarían por correo certificado antes del final del día laboral. Luego dijo algo que hizo que todo encajara. Fletcher, el uso no autorizado de una tarjeta corporativa no es solo un robo contra ti, es un robo contra tu empleador. La empresa tiene legitimación para perseguir esto penalmente, independientemente de tus sentimientos personales. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entendí. Significaba que mi familia acababa de cometer un delito que mi empresa podía procesar de forma independiente. Presenta todo, le dije, penal y civil. Quiero que entiendan exactamente lo que hicieron. Ella explicó que el caso penal solo cubriría el fraude de la tarjeta corporativa, que el dinero familiar anterior era un asunto separado y debía tratarse en un tribunal civil. También me dijo que dejara de usar términos federales llamativos porque este era un caso estatal. Me pareció bien. No me importaba cómo se llamara. Me importaba que quedara documentado. Luego hizo una pausa y preguntó si estaba seguro. Una vez que presentemos denuncias penales, el proceso sigue adelante independientemente de la presión familiar. La policía se involucra, los fiscales del distrito se involucran. Esto se vuelve permanente. Cargaron mi tarjeta corporativa mientras me decían que no era lo suficientemente bueno para unirme a sus vacaciones, después de que pedí el reembolso de los $37,000 que me deben. Estoy seguro. Dijo que enviaría la carta de demanda ese mismo día y que coordinaría con las fuerzas del orden locales. Para el día siguiente, esperar a llamadas de detectives. Para el final de la semana. Fui a trabajar como si fuera un miércoles normal. Coordiné envíos de insulina, revisé informes de optimización de rutas y almorcé en mi escritorio. Mi teléfono vibraba constantemente. El chat familiar explotando, mensajes individuales de cada miembro de la familia, mensajes de voz acumulándose. No leí nada. Había terminado de negociar con personas que me veían como un recurso y no como una persona. Esa tarde empecé a llamar a los proveedores. La empresa del chalet fue la primera. Expliqué que se habían presentado cargos penales por fraude. Proporcioné mi número de caso y la información de contacto de mi abogada. Dije que la reserva debía cancelarse de inmediato y que todos los cargos debían revertirse o serían incluidos en la demanda civil. La representante se quedó en silencio. Escuché el tecleo. Me puso en espera exactamente 90 segundos. Cuando regresó, su tono había cambiado por completo, profesional, con preocupación en lugar de la voz estándar de atención al cliente. Confirmó que la reserva estaba bajo revisión y me pidió que enviara el informe policial y la documentación del caso de fraude a su departamento legal. Lo tuvieron en su bandeja de entrada en 5 minutos. Lo revirtieron en 20. La empresa de pases de esquí intentó discutir su política de cancelación. Un gerente tomó la llamada y empezó a leer de un guión sobre cómo todas las ventas eran finales, dependientes del clima y sujetas a términos y condiciones. Lo dejé terminar y luego le dije que mi abogada estaba redactando citaciones para sus registros de procesamiento de pagos mientras hablábamos. Le dije que podían pelearlo en los tribunales si querían gastar honorarios legales defendiendo una transacción fraudulenta. Le dije que tenía documentación que demostraba que yo había sido explícitamente excluido del viaje mientras se cargaba mi tarjeta. Le di el número directo de mi abogada y le sugerí que la llamara antes del cierre del día laboral. Lo revirtieron en 15 minutos. El servicio de chef privado en realidad se disculpó. La dueña se puso al teléfono personalmente y dijo que ya había tenido casos de fraude antes y que entendía perfectamente la situación. Procesó la reversión mientras yo seguía en la llamada y me envió la confirmación por correo electrónico en cuestión de minutos. Incluso marcó los nombres de mi familia en su sistema para impedir futuras reservas. Al final de la jornada laboral del miércoles, había contactado a 9 proveedores y los 9 revirtieron los cargos. Total recuperado, $22,400. El chat familiar era un caos, más de 100 mensajes en 6 horas. Esa noche los revisé con los pies en alto, comiendo comida china sobrante.
Brennan, ¿qué hiciste? El chalet acaba de llamar y dijo que nuestra reserva fue cancelada por cargos de fraude. ¿Estás loco? Esto es un comportamiento absolutamente psicótico. Masi, presentaste una denuncia policial contra tu propia familia por unas vacaciones. No puedo creer que estés haciendo esto. Mamá está teniendo una crisis, no puede parar de llorar. ¿Estás contento ahora? Mamá. Fletcher, por favor, te lo ruego, llama a esta gente y diles que fue un error. Arreglaremos lo del dinero, encontraremos una solución, solo por favor detén esto antes de que vaya más lejos. Tu padre está hablando con abogados ahora mismo. Esto está destruyendo a nuestra familia. Papá, ¿quieres jugar duro? Bien. Estamos consultando con un abogado por difamación y acoso. Estás haciendo acusaciones falsas para dañar nuestras reputaciones. Esto te va a costar más de lo que jamás nos diste. Retira a tu abogado inmediatamente o enfréntate a las consecuencias. Hice una captura de pantalla del mensaje de mi padre y se la envié a mi abogada con una nota añadiendo amenazas al expediente. Respondió en minutos. Anotado. Las cartas de demanda salen mañana por la mañana. Las denuncias penales se presentan el viernes. Terminé mi comida china, vi un episodio de una serie documental sobre investigación en la Antártida y me fui a dormir a las 10 de la noche. El jueves por la mañana mis padres aparecieron en mi apartamento. Salía para el trabajo a las 6 de la mañana cuando los encontré estacionados frente a mi edificio. Mi padre bajó primero del camión. Mi madre se quedó en el asiento del pasajero, con aspecto de no haber dormido. Fletcher, la voz de mi padre tenía ese filo que me ponía nervioso cuando era más joven. Tenemos que hablar de esta situación antes de que se salga de control. Seguí caminando hacia mi coche. Ya está fuera de control, cometieron fraude. Presenté los informes. Esa es toda la conversación. Se puso delante de mí. Vas a destruir a esta familia por dinero. Eso es lo que eres ahora. Le pedí que devolvieran los $37,000 que me deben antes de reservar unas vacaciones de lujo. Me llamaron tóxico y en su lugar cargaron mi tarjeta corporativa. Eso es lo que son ustedes. Siempre lo han sido. Mi madre bajó del camión, con la cara roja. No sabíamos que hablabas en serio sobre esos préstamos. Pensamos que solo estabas molesto por no estar invitado. Si hubieras explicado claramente que realmente esperabas que te devolviéramos el dinero, habríamos manejado las cosas de otra manera. Les envié un mensaje detallado con las cantidades exactas adeudadas. Me llamaron tóxico y luego usaron mi tarjeta sin permiso. Eso es fraude, la definición legal. La cara de mi padre se puso aún más roja. Presentaste denuncias penales contra tus propios padres. ¿Entiendes lo que eso significa? Podríamos tener antecedentes penales. Podríamos enfrentar cargos. ¿Tu madre podría ir a la cárcel por qué, por un malentendido con una tarjeta de crédito? Entonces deberían haber preguntado antes de usarla como adultos. Rodeé a mi padre y seguí hacia mi coche. Fletcher, la voz de mi madre se quebró, por favor, te pagaremos todo lo que quieras. Solo llama a tu abogado y dile que lo deje todo. Estableceremos planes de pago. Lo arreglaremos, por favor detén esto. Desbloqueé mi coche. Han tenido 8 años para devolverme el dinero. Nunca tuvieron la intención de hacerlo. Este viaje solo hizo evidente la respuesta, que es no. ¿De verdad vas a dejar que arresten a tus padres por esto?, gritaba mi padre. ¿De verdad vas a meternos en el sistema de justicia penal? ¿Le haces eso a tu propia madre? Abrí la puerta del coche. Ustedes se hicieron esto solos. Yo solo dejé de fingir que era normal. Me subí al coche y me fui. En el retrovisor vi a mi madre desplomarse contra el camión. Mi padre se quedó allí, con el puño apretado, mirándome alejarme. No sentí nada más que alivio. El viernes por la mañana mi abogada me llamó con una actualización. Las cartas de demanda fueron entregadas ayer por correo certificado a los 4 miembros de la familia, tus padres, tu hermano y tu hermana. Cada uno recibió una notificación formal de la deuda de $37,000, más los $22,400 en cargos fraudulentos. La vía penal cubre el fraude de $22,400. La demanda civil corresponde a los $37,000. 2 procesos separados. Tienen 14 días para responder con el pago completo o enfrentar litigio civil y el proceso penal. Esta mañana coordiné con la oficina del fiscal del distrito de Denver. Están revisando el caso para su procesamiento. El componente corporativo lo hace más sólido. Tu empresa está dispuesta a seguir adelante como fraude corporativo, lo que conlleva sanciones más severas que el robo personal. También presenté una denuncia ante la oficina del fiscal general de Colorado por uso no autorizado de un dispositivo de transacción financiera, relacionada con las transacciones fraudulentas de la tarjeta. ¿Qué tan graves son los cargos? Delito grave de clase 4 por el monto del fraude. Si son condenados, los miembros de tu familia podrían enfrentar entre 2 y 6 años de prisión y multas de hasta $500,000 en total.
El uso no autorizado de un dispositivo de transacción financiera añade cargos adicionales. La Fiscalía probablemente ofrecerá acuerdos, pero aún así resultarían en antecedentes penales y requisitos de restitución. Me senté en mi coche en el estacionamiento del almacén, el motor seguía encendido. ¿Qué pasa ahora? Los detectives contactarán a cada miembro de la familia dentro de 48 horas para entrevistas voluntarias. Si se niegan o contratan abogado de inmediato, se emitirán órdenes de arresto. El fiscal quiere este caso. El fraude corporativo con documentación clara es raro y lo están tomando en serio. Bien. Mi abogada hizo una pausa. Fletcher, necesito ser clara, una vez que el proceso penal comienza, no puedes detenerlo. Incluso si tu familia devuelve todo el dinero, el Estado aún puede procesar. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres continuar? Pensé en no preguntes, no estás en la lista. Pensé en los $37,000 en préstamos impagos. Pensé en que cargaron mi tarjeta mientras me llamaban tóxico por pedir el reembolso. Estoy seguro, presenta todo. Entendido. Te mantendré informado. Esa tarde Brennan me llamó 17 veces, Massey llamó 23 veces, mis padres llamaron 9 veces. Bloqueé todos sus números después de los primeros intentos. Empezaron a dejar mensajes de voz que eran mitad amenazas y mitad súplicas. El único mensaje que guardé fue de mi padre. Su voz temblaba. Un detective acaba de llamarme. Dijo que soy sospechoso en una investigación por fraude grave. Quiere que vaya para una entrevista. Fletcher, ¿qué has hecho? Esto es una locura. Llámame de inmediato. Tenemos que arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Se lo reenvié a mi abogada. Ella respondió, bien, las ruedas ya están girando. El viernes por la noche llegué a casa del trabajo y encontré a mi hermano esperando afuera de mi edificio. Brennan se veía fatal, sin afeitar, con ojeras oscuras bajo los ojos. Caminaba de un lado a otro cerca de la entrada como si hubiera estado allí durante horas. Fletcher. Se plantó frente a mí. Por favor, solo 5 minutos, eso es todo lo que pido. No, un detective me llamó hoy. Dijo que enfrento cargos por delito grave. Delito grave, Fletcher. Podría perder mi licencia inmobiliaria. Podría ir a prisión. Mamá y papá están fuera de sí. Massey no para de llorar. Tienes que detener esto. No tengo que hacer nada. Cometiste fraude, enfréntate a las consecuencias. Fue un error, no lo pensamos bien. Pensamos que estarías de acuerdo una vez que lo explicáramos todo. Íbamos a devolverte el dinero con el viaje. Fotos y videos. Massey iba a usarlos para su portafolio de planificación de eventos. Se suponía que generaría ingresos para todos nosotros. Lo miré fijamente. ¿Iban a pagarme con exposición? ¿Esa es tu defensa? Solo necesitábamos esta oportunidad, un buen viaje para crear contenido, hacer contactos y recargar energías. Siempre has podido permitirte cosas que nosotros no. Pensamos que lo entenderías. Pensamos que querrías ayudarnos a tener éxito. Te ayudé a tener éxito durante 8 años. Lo gastaste en nada. Esto se acabó, Brennan. Ve a hablar con tu abogado en lugar de conmigo. Me agarró del brazo. Por favor, te lo ruego, devolveré cada centavo. Conseguiré un trabajo de verdad, haré lo que quieras, solo haz que esto desaparezca. Solté mi brazo. Tenías esa opción el martes por la mañana cuando pedí el reembolso. Me llamaste tóxico en su lugar. Ahora enfrentas cargos. Eso se llaman consecuencias. ¿De verdad vas a dejar que tu propio hermano vaya a prisión? ¿De verdad vas a pararte aquí y actuar como la víctima después de cometer fraude? Lo rodeé y me dirigí a la entrada del edificio. Vete a casa, Brennan. Contrata a un abogado y deja de molestarme. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. A través del vidrio lo vi quedarse allí otros 5 minutos antes de irse finalmente. El fin de semana fue tranquilo. Salí a correr largo el sábado por la mañana. Trabajé en mi mesa de centro por la tarde del domingo. Preparé comidas para la semana y vi fútbol. Mi teléfono permaneció en silencio. Finalmente se dieron cuenta de que no respondía. Luego llegó el lunes. Estaba en una reunión matutina de operaciones cuando la asistente de mi supervisora llamó a la puerta de la sala de conferencias. Se veía incómoda. Mi supervisora salió a hablar con ella y luego regresó y me pidió que saliera un momento al pasillo. Bajó la voz. Fletcher, necesito que sepas que Recursos Humanos acaba de recibir una llamada de alguien que dice ser tu madre. Les dijo que has estado experimentando problemas graves de salud mental y que estás haciendo acusaciones falsas contra tu familia. Dijo que necesitas ayuda psiquiátrica y preguntó si la empresa tenía recursos para intervenir. Apreté la mandíbula. Eso no es cierto. Nada de eso. Lo sé. Recursos Humanos le dijo que no pueden hablar de empleados con terceros y que dejara de contactar a la empresa.
Pero también envió un correo a 3 miembros del equipo ejecutivo afirmando que has estado malversando fondos de la empresa y que el reporte de fraude es un intento tuyo de cubrir tus huellas. Sentí que la presión me subía. Ella, ¿qué? Legal se está encargando. Seguridad también fue notificada y marcó el edificio por si intenta aparecer aquí. Pero quería que supieras lo que está pasando antes de que lo escuches por otra persona. Aparentemente también ha estado llamando a otros empleados pidiéndoles que te transmitan mensajes. Estaban intentando que me despidieran, realmente tratando de destruir mi carrera porque no les permití salirse con la suya. Mi abogada me llamó 20 minutos después. Ya había hablado con el equipo legal de mi empresa. Tu madre cruzó una línea muy seria. Hacer acusaciones falsas de malversación a tu empleador puede constituir difamación civil e interferencia ilícita con el empleo. ¿Quieres agregar reclamaciones civiles por eso? ¿Se sostendrán con la documentación que tenemos? Absolutamente. Enviaron correos haciendo afirmaciones falsas específicas que pueden probarse como no verdaderas. Eso es difamación de manual. También podemos solicitar una orden civil de protección que prohíba cualquier contacto contigo o con tu empleador. Hazlo, todo. Considéralo hecho. También recomendaré al fiscal que acelere el calendario de cargos formales. Tu familia está escalando de maneras que sugieren que son peligrosos. Cuanto antes se enfrenten procedimientos penales reales, antes se detendrá este comportamiento. Esa noche me llamó una de mis primas. Era de las pocas familiares que se mantuvieron neutrales en el drama. Había estado en esa cena de acción de gracias y vio cómo me trataron. Fletcher, necesito decirte algo. Tu madre ha estado llamando a todos en la familia extendida, tías, tíos, primos, personas con las que no han hablado en años. Les está diciendo que tuviste una crisis y que estás inventando mentiras sobre ellos para justificar que los cortes. Está creando un GoFundMe para ayudarles a pagar abogados para defenderse de acusaciones falsas. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera. Lo publicó esta mañana. Ya ha recaudado $3,400 de parientes que no conocen toda la historia. La descripción dice que estás intentando extorsionarlos por dinero que no debes y que necesitan fondos legales para protegerse de tu acoso. Abrí el GoFundMe en mi teléfono. Allí estaba, completo con una foto de mis padres luciendo tristes y derrotados. La descripción me pintaba como un hijo inestable y vengativo que estaba usando el sistema legal como arma para herir a su amorosa familia por deudas imaginarias. La sección de comentarios estaba llena de parientes que apenas conocía ofreciendo apoyo y simpatía. Varios sugerían que necesitaba ayuda seria. Una tía a la que no veía desde hacía 15 años me llamó malvado. Hice capturas de todo y se las envié a mi abogada. Su respuesta fue inmediata. Esto es fraude. Están recaudando dinero bajo pretextos falsos. Estoy contactando al departamento de fraude de GoFundMe y agregando fraude electrónico a las denuncias penales. Esto acaba de empeorar significativamente para ellos. El lunes por la noche mi abogada llamó con una actualización que casi me hizo sonreír. GoFundMe cerró su campaña dentro de 2 horas de mi reporte. Están reembolsando todas las donaciones e investigando por fraude penal. El número de teléfono y el correo de tu madre ahora están permanentemente prohibidos en su plataforma. También presenté una moción de emergencia para una orden civil de protección temporal. La audiencia es el miércoles por la mañana. Si se concede, tu familia tendrá prohibido contactarte a ti, a tu empleador o a cualquier persona asociada con tu lugar de trabajo. Las violaciones conllevan arresto inmediato. En el frente penal, el fiscal presentará cargos formales el jueves. Los 4 serán imputados dentro de 2 semanas. La adición de reclamaciones civiles por difamación y cargos de fraude relacionados con el GoFundMe aumentó significativamente la gravedad. Ahora enfrentan sanciones agravadas. La audiencia de la orden de protección del miércoles fue breve. El juez revisó las pruebas. El juez revisó el chat grupal, los cargos por fraude, los correos enviados a mi empleador haciendo acusaciones falsas de malversación, la estafa de GoFundMe y el mensaje de texto de mi padre diciendo que se encargaría en persona después de que bloqueé sus números. El juez concedió de inmediato una orden de protección temporal y luego programó una audiencia para una orden permanente 2 semanas después. Cuando llegó esa audiencia y mi familia no pudo refutar ninguno de los actos de acoso documentados, la hizo permanente por 3 años. Toda mi familia quedó legalmente prohibida de acercarse a menos de 500 pies de mí o de contactarme por cualquier medio. El comentario final del juez antes de cerrar la sesión se me quedó grabado. Este es uno de los casos más claros de abuso financiero y acoso que he visto en esta sala. El demandante mostró una paciencia extraordinaria antes de tomar acciones legales. Los demandados han demostrado un patrón de explotación que justifica plenamente esta orden. El lunes por la mañana mi abogada volvió a llamarme. 3 de ellos aceptaron los acuerdos de culpabilidad, tu madre, tu hermana y tu hermano firmaron esta mañana. Serán sentenciados formalmente el próximo mes. Tu padre se negó. Va a juicio. Al parecer cree que puede convencer a un jurado de que todo fue un malentendido. Su abogado intentó disuadirlo,
pero él está decidido. Cree que puede argumentar que le diste permiso implícito al haber proporcionado tu información de tarjeta anteriormente. Nunca di permiso. Le di el número de mi tarjeta a mi madre para un pedido específico de catering. Ella lo guardó sin autorización. Lo sé, eso es lo que hace que su defensa sea débil, pero está convencido de que puede ganar. Vamos a juicio en 8 semanas. 8 semanas de preparación. 8 semanas de mi padre redoblando su sentido de derecho en lugar de asumir responsabilidad. La demanda civil avanzó en paralelo. Como 3 de ellos aceptaron acuerdos penales que incluían restitución, sus abogados ofrecieron resolver la demanda civil por los montos exactos adeudados. Mi madre pagaría $8,000 más sus honorarios legales. Brennan pagaría $18,000 más sus honorarios legales. Massey pagaría $11,000 más sus honorarios legales. Acepté los acuerdos con una sola condición: pago completo dentro de 90 días o la demanda civil seguiría adelante con sanciones adicionales. Aceptaron. Ninguno tenía el dinero. Sacaron préstamos, agotaron nuevas tarjetas de crédito y pidieron prestado a familiares que yo nunca había conocido. La hermana de mi madre, al parecer, me insultó de todas las formas posibles mientras le transfería $3,000 para ayudarla. No me importó. Quería mi dinero de vuelta y quería que entendieran exactamente cuánto les costaron sus acciones. El juicio de mi padre comenzó en febrero. Testifiqué el segundo día. Mi abogada me preparó a fondo. Respondí cada pregunta con honestidad. Aporté documentación para cada afirmación. No levanté la voz, no mostré emoción. Solo dije la verdad. El fiscal guió al jurado a través de 8 años de apoyo financiero, cada transferencia, cada préstamo, cada emergencia. El jurado vio hojas de cálculo, estados bancarios y mensajes de texto donde mi familia prometía devolverme el dinero pronto. Luego vieron el chat grupal: no preguntes, no estás en la lista. Vieron los cargos de la tarjeta corporativa: grupo de 4, siempre 4, nunca 5. Vieron mi respuesta inmediata pidiendo el reembolso antes de cualquier vacaciones. Vieron a mi familia llamándome tóxico. Vieron los cargos publicarse mientras yo dormía. La fiscalía también mostró al jurado la estafa de GoFundMe, los correos a mi empleador y el patrón de escalada después de que me negué a ceder. El fiscal demostró metódicamente cómo mi familia respondió a la rendición de cuentas intentando destruir mi reputación y mi carrera. Un jurado, una mujer mayor en la primera fila, negó con la cabeza visiblemente cuando mostraron las capturas de los correos de mi madre afirmando que yo estaba malversando fondos de la empresa. Otro jurado, un hombre de mediana edad vestido de traje, tomó notas detalladas durante mi testimonio sobre los 8 años de préstamos impagos. El abogado de mi padre intentó pintarme como vengativo, como alguien que dio dinero libremente y luego lo exigió de vuelta por despecho, como alguien que utilizó el sistema legal como arma contra su propia familia por un simple malentendido. El fiscal destruyó esa narrativa en los alegatos finales. El acusado no cometió fraude por un malentendido. Cometió fraude porque creía que tenía derecho a los recursos de su hijo sin permiso. Cuando su hijo finalmente dijo no, tomó lo que quiso de todos modos. Eso no es un malentendido, eso es robo. Y cuando su hijo buscó responsabilidad legal, el acusado y su familia intentaron destruir su carrera y su reputación. Ese no es el comportamiento de personas inocentes atrapadas en un malentendido. Es el comportamiento de personas que han explotado a alguien durante años y fueron descubiertas. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Mi padre fue condenado a 2 años de custodia estatal, 3 años de libertad condicional tras su liberación y restitución total de su parte más las costas judiciales. Su abogado presentó una apelación que no llegó a nada. Cumplió 18 meses antes de ser liberado por buena conducta. Me enteré por medio de una prima. No asistí a la sentencia. No lo visité en la cárcel. No me importó. Han pasado 3 años desde Aspen. Mi madre, mi hermano y mi hermana completaron sus requisitos de libertad condicional. Pagaron hasta el último centavo que debían mediante embargos salariales y planes de pago que destruyeron su crédito. Mi madre tuvo que vender su casa y mudarse a un apartamento. Se divorció de él mientras estaba preso. Le dijo a la gente que lo hizo por paz, pero la razón real era más simple. Él rechazó todas las salidas posibles, convirtió un caso de robo en una condena por delito grave por orgullo obstinado y la dejó a ella con el desastre financiero. No iba a reconstruir su vida con él atado a ella. Brennan perdió su licencia inmobiliaria y ahora trabaja en ventas de seguros. Massey abandonó la planificación de eventos y trabaja en comercio minorista. Me odian. Eso queda claro por los familiares que aún hablan con ambos lados. Cada festividad trae nuevas historias sobre cómo destruye a la familia, cómo elegí el dinero sobre el amor, cómo soy el villano en cada versión de la historia que cuentan. No me importa. Mi padre salió de la cárcel y se mudó a Arizona. Vive con su hermano y trabaja a tiempo parcial en una ferretería. Apenas llega a fin de mes. Su antecedente penal dificulta el empleo. Su orgullo hace imposible la reconciliación.
El mes pasado me llamó desde otro número desconocido. Casi no contesté, pero algo en el momento se sintió importante. Su voz sonaba vieja, cansada, derrotada de una forma que la prisión no podía explicar. Dijo que había estado pensando en todo, en Aspen, en el juicio, en 3 años de consecuencias. Dijo que ahora entendía por qué hice lo que hice. Luego dijo que necesitaba ayuda, facturas médicas de un procedimiento que no podía pagar. Su hermano lo estaba echando y necesitaba $2,500 para cubrir el primer mes de alquiler y el depósito de un nuevo lugar. Dijo que no pediría si tuviera a dónde más acudir. Lo dejé terminar. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para doler. ¿Recuerdas lo que me escribiste antes de Aspen? Silencio de su lado. No preguntes, no estás en la lista. Empezó a decir algo. Lo interrumpí. Sigues sin estar en la lista. No me llames otra vez. Colgué. Bloqueé el número. Borré el mensaje de voz. Luego volví a la mesa de centro que estaba restaurando en mi garaje, el nuevo, el que tenía las 4 patas perfectamente parejas. Si te gustó este video, por favor pulsa el botón de suscribirte. Eso realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.